En el resplandeciente salón de baile del Lancaster Grand, bajo candelabros de cristal que proyectaban una luz dorada sobre los pisos de mármol, todos se dieron la vuelta cuando Evelyn Lancaster se quedó sola junto a un pilar de piedra. Nathan Carter, camarero y padre soltero, dejó su bandeja de plata y le tendió la mano. Los susurros estallaron entre la multitud. La banda comenzó a tocar, y era exactamente la canción de aquella noche deslumbrante, enterrada durante 7 años. Henry Lancaster, el director ejecutivo de Mirada Fría, se quedó paralizado. El baile comenzó, y con cada paso, sus secretos cuidadosamente guardados salían a la luz. La gala benéfica de Lancaster era el tipo de evento que definía el poder en la ciudad. 300 invitados con vestidos de diseñador y trajes a medida se movían por el salón como piezas de un tablero de ajedrez. Cada ubicación calculada, cada conversación una inversión. Nathan Carter navegaba entre ellos con practicada invisibilidad, balanceando copas de champán en una bandeja de plata. Sus hombros anchos y manos firmes hacían que el trabajo pareciera sencillo. A sus 36 años, tenía la presencia que debería haber llamado la atención, pero había aprendido a moverse como una sombra por aquellos espacios dorados. Contra la pared del fondo, parcialmente oculta tras una columna de mármol, Evelyn Lancaster observaba al público con los ojos que antaño brillaban en el escenario. 24 años, con el cabello dorado recogido en el cuello. Llevaba un vestido azul medianoche que la cubría de la garganta al suelo. El lado derecho de su rostro llevaba el recuerdo permanente de las llamas, cicatrices que se extendían desde la sien hasta la mandíbula como un mapa del dolor. Habían pasado 7 años desde que se había convertido en la joven bailarina más prometedora de la ciudad, y ahora se encontraba en la gala de su padre como un fantasma en su propio funeral. Henry Lancaster dominaba el centro de la sala con la fuerza magnética del dinero y la influencia. A sus 58 años, lucía su poder como una armadura, cada cabello plateado colocado con precisión, cada gesto calculado para el máximo impacto. Como director ejecutivo de Lancaster Holdings, había construido un imperio sobre la base de la perfección. Sus ojos, del mismo azul que los de sus hijas, pero fríos como el acero invernal, recorrían la sala constantemente, catalogando aliados y amenazas. Cuando su mirada se posó en Evelyn, la recorrió sin reconocerla, como si fuera un mueble más. Nathan lo notaba todo sin aparentar notar nada. Era una habilidad perfeccionada durante años sirviendo a los ricos, de estar presente pero invisible. Vio como Serena Blake, la directora de operaciones de 42 años, gestionaba el evento con precisión militar, sin apartar la tableta de sus manos impecables. Observó a Dante Cooper, de 39 años y jefe de relaciones públicas, recorrer la sala con una sonrisa que nunca se le cruzó en los ojos. Observó a Vivienne Moore, la influencer de 30 años cuyo teléfono con cámara capturaba cada momento, a sus seguidores pendientes de cada imagen de privilegio y exceso, pero sobre todo, Nathan observaba a Evelyn. La había estado observando toda la noche, viendo cómo se apretaba contra la columna cuando los grupos pasaban demasiado cerca, cómo le temblaban ligeramente los dedos al alcanzar su copa de champán intacta. En el bolsillo de su chaqueta, sus dedos encontraron la pequeña caja de música que su difunta esposa Amanda le había regalado años atrás. A veces, sonaba algunas notas inesperadas, un fantasma de melodía que le recordaba sueños postergados y amores perdidos. La velada transcurrió con precisión coreografiada. Henry subió al escenario para anunciar la última iniciativa de la organización benéfica. Su voz transmitía la autoridad de alguien a quien nunca se le había negado nada. Los flashes de las cámaras iluminaban mientras firmaba promesas de donación. Cada firma era un ladrillo más en el muro de su legado. El público aplaudió a Q, con un entusiasmo proporcional a su proximidad a su poder. A pesar de todo, Evelyn permaneció en su rincón. Una hermosa tragedia. Todos fingieron no ver. Los susurros la seguían como sombras. La princesa Lancaster con el rostro destrozado. La bailarina que nunca volvería a bailar. La hija que se había convertido en la vergüenza de su padre. 7 años atrás,
El Teatro Riverside había estado abarrotado para el estreno de la temporada de la compañía de ballet juvenil. Evelyn Lancaster había sido la estrella, su nombre en cada cartel, su futuro escrito en titulares esperando ser impresos. El escenario estaba decorado con una elaborada escenografía, bosques pintados que se transformaban con la luz en reinos mágicos. Estaba en su camerino cuando aparecieron las primeras columnas de humo, apenas perceptibles en la emoción del estreno. El incendio se originó en el equipo de iluminación, una tormenta perfecta de cableado defectuoso y protocolos de seguridad ignorados. Corbin Hayes, el ingeniero de escena de 50 años, había presentado 3 informes separados sobre el equipo deficiente. Cada informe quedó sepultado por preocupaciones presupuestarias y presiones de plazos. El sistema de rociadores se desactivó para realizar tareas de mantenimiento que nunca se completaron. Las salidas de emergencia estaban parcialmente bloqueadas por piezas del decorado. Cada atajo tomado en nombre del lucro condujo a ese momento en que las llamas cayeron desde arriba como un juicio. Evelyn corría a ayudar a una bailarina más joven cuando el telón en llamas se derrumbó. El material sintético se derritió al caer, adhiriéndose a su piel con crueldad permanente. El lado derecho de su rostro se llevó la peor parte. El calor, tan intenso, destruyó las terminaciones nerviosas, dejando algunas partes afortunadamente entumecidas, mientras que otras gritaban con un dolor inmenso. Sus manos, entrenadas para expresar emociones mediante el movimiento, se quemaron al intentar protegerse. Henry Lancaster había llegado al hospital con un equipo de abogados antes de que los médicos terminaran su evaluación inicial. Mientras su hija yacía sedada, luchando contra la infección y el shock, él ya controlaba la narrativa. La historia que salió a la luz en la prensa fue simplificada, un desafortunado accidente. Nadie a quien culpar. El seguro del teatro cubriría los gastos médicos. La familia Lancaster solicitó privacidad durante este momento difícil. Lo que el público nunca supo fue que Henry había aprobado personalmente los recortes presupuestarios que eliminaron las mejoras de seguridad. Su firma figuraba en los documentos que Corbin Hayes había intentado impugnar. El teatro era una de las inversiones benéficas de Lancaster Holdings, una deducción fiscal que nunca debió requerir atención real. Henry enterró la investigación, sobornó a los inspectores y se aseguró de que el informe oficial culpara a una tormenta perfecta de circunstancias imprevisibles. Nathan desconocía toda esta historia mientras trabajaba en la gala, pero reconoció el dolor cuando lo vio. Su esposa, Amanda, había fallecido de cáncer hacía 3 años, una larga batalla que les había drenado los ahorros y los sueños. Le habían ofrecido una gira con un cuarteto de jazz justo antes del diagnóstico, el descanso que había estado buscando desde la universidad. En cambio, se quedó en casa, aprendió a trenzar el pelo de su hija Lily y aceptó cualquier trabajo que le permitiera pagar los tratamientos. Al final, fracasó. Ahora tocaba el piano en bares de hotel y servía champán a quienes gastaban más en una sola botella de lo que él ganaba en un mes. La gala seguía su curso predeterminado. La banda, liderada por Finn Morgan, tocaba estándares seguros que no perturbaban la conversación ni la digestión. Con 35 años y formación clásica, Finn vio postergados sus propios sueños, dirigiendo bandas de bodas cuando antes imaginaba salas sinfónicas. Serena Blake supervisaba cada detalle, consultando con él repetidamente sobre la lista de reproducción y recomendando evitar ciertas canciones. Nada demasiado melancólico, nada que pudiera recordarle a alguien la tragedia o la pérdida, nada de la última temporada del Riverside Theatre. Los invitados más jóvenes, amigos de amigos que asistían a estos eventos por la barra libre y las oportunidades de networking, habían descubierto el rincón de Evelyn. Sus susurros no eran tan sutiles como creían, sus voces se cubrían con la música ambiental. Solía ser hermosa, dijo una mujer, sin molestarse en bajar la voz. Qué lástima lo del incendio. He oído que nunca sale de casa. ¿Por qué la traería su padre aquí? Es cruel exhibirla así. Vivian Moore había iniciado una transmisión en directo.
Su teléfono recorría la sala mientras comentaba con sus seguidores. Evitó enfocar directamente a Evelyn, pero se aseguró de capturarla en segundo plano. Una figura trágica que añadía profundidad a la glamurosa escena. El contraste impulsaría la participación. Sabía que la bella y la bestia en el mismo plano siempre lo hacían. Henry volvió al escenario para su discurso inaugural, y esta vez algo cambió en sus comentarios preparados. Había planeado hablar sobre la importancia de las donaciones. Pero allí, viendo a su hija de reojo, cambió de rumbo. La belleza, dijo, y su voz resonó por la silenciosa sala, va más allá de la superficie. Pero vivimos en un mundo que exige perfección. Lancaster Holdings siempre ha defendido la excelencia, los más altos estándares en todo lo que hacemos. No podemos aceptar nada menos que lo mejor. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Una oleada de incomodidad se extendió entre la multitud. La mano de Evelyn se tensó sobre su copa de champán, con los nudillos blancos por la presión. Había aprendido a protegerse de las escaleras y los susurros, pero las palabras de su padre traspasaron todas sus defensas. Para él, ella se había convertido en la encarnación de la imperfección, un recordatorio viviente de los estándares incumplidos. Nathan se movía entre la multitud cuando vio que la mano de Evelyn empezaba a temblar. La copa de champán tembló, un líquido dorado que amenazaba con derramarse. Cambió de dirección sin pensarlo, impulsado por un instinto más antiguo que el protocolo. Su supervisor lo reprendería más tarde por abandonar su puesto. Pero en ese momento, solo vio a una joven sumida en un mar de juicios. La banda había hecho una pausa entre canciones. Finn Morgan conversaba con Serena sobre la siguiente selección. Tenía una lista de reproducción mecanografiada, pero alguien había dejado otra hoja en el atril, con notas manuscritas para un arreglo diferente. Finn frunció el ceño al reconocer la melodía. Era de la última producción del Riverside Theatre. La misma música que sonaba cuando comenzó el incendio. Miró a Serena, que palideció. Nathan llegó hasta Evelyn justo cuando empezaban a sonar las primeras notas. La introducción al piano era evocadora. Una melodía en tono menor que parecía proyectar sombras en los rincones de la sala. Sin decir palabra, sin pedir permiso, dejó la bandeja en una mesa cercana y le tendió la mano. El salón quedó en silencio, salvo por la música. 300 pares de ojos se giraron para observar al camarero, con su sencillo uniforme negro, de pie ante la hija con cicatrices del anfitrión. Extendía la mano, invitándola a bailar. Era una violación de todo protocolo social, una travesía de límites que estas personas se habían pasado la vida reforzando. Evelyn miró su mano y luego su rostro. Los ojos de Nathan eran cálidos, marrones, firmes y sin piedad. Él no apartó la mirada de sus cicatrices, no dejó que su mirada se desviara hacia territorio más seguro. Simplemente esperó, su mano paciente en el espacio entre ellos. Ella negó levemente con la cabeza, toda una vida escondiéndose, haciendo que la negativa fuera automática. Pero entonces, un movimiento en la entrada de servicio le llamó la atención. Lily Carter, de 7 años, se asomó por la puerta. Su niñera intentaba apartarla. La pequeña saludó con entusiasmo a Evelyn, con una sonrisa brillante y alentadora. Lily había estado observando desde la cocina donde su tía trabajaba como cocinera, y había visto a la bella dama del vestido azul, de pie, sola. Algo en esa sonrisa infantil, tan libre de cálculos y juicios, le dio a Evelyn el coraje para moverse. Dejó su vaso con deliberado cuidado y puso su mano en la de Nathan. Sus dedos eran cálidos y firmes, callosos por años de trabajo, pero suaves al agarrarlos. La melodía continuó, creciendo lentamente, y Nathan la condujo hacia el centro de la pista. La multitud se abrió como un mar bíblico, algunos conmocionados, otros con un deleite escandalizado. Ante la inaudita ruptura de la etiqueta, los susurros se alzaron como una marea, pero Nathan mantuvo la mirada fija en Evelyn, con la mano firme en su cintura mientras encontraban su posición.
Puedes bailar como tú misma, dijo en voz baja. Su voz era solo para ella. Nada más, nada menos. La música creció y la memoria muscular, más antigua que el trauma, se apoderó de ella. El cuerpo de Evelyn recordó lo que su mente había intentado olvidar. Los primeros pasos fueron vacilantes. Sus piernas, inseguras tras años de quietud. Pero Nathan era un compañero sorprendentemente hábil, con una dirección clara, pero no abrumadora. Había aprendido a bailar con Amanda durante sus buenos tiempos, cuando la quimioterapia no la había dejado demasiado débil para mantenerse en pie. Sabía cómo apoyar sin controlar, cómo crear espacio para que su compañera encontrara su propia fuerza. Empezaron a moverse juntos, y fue como ver florecer una flor a cámara rápida. La columna de Evelyn se enderezó, sus brazos recuperaron su gracia, y, por un instante, las cicatrices de su rostro parecieron desaparecer, reemplazadas por una expresión de pura concentración y creciente alegría. La melodía los envolvió, dolorosamente hermosa y terriblemente familiar. Henry Lancaster se quedó paralizado al borde del escenario. Su rostro palideció al reconocerlo. Era la misma música de esa noche. Los waltz que sonaban cuando sonaron las alarmas de incendios. Había enterrado todas las grabaciones. Había pagado para que destruyeran las partituras. Había hecho todo lo posible por borrar esa melodía de la existencia. Sin embargo, allí estaba, llenando su salón, acompañando a su hija mientras bailaba con un sirviente. «Deténganse», dijo. Pero su voz se perdió en la música. Dio un paso adelante, luego dudó, atento a las cámaras, al teléfono de Vivian Moore transmitiendo en vivo, a los 300 testigos de lo que vendría después. Dante Cooper estuvo a su lado al instante, siseando con urgencia sobre cómo contener la situación, sobre la narrativa que tendrían que construir. Pero Serena Blake miraba a los bailarines con algo parecido al asombro, con su tableta colgada olvidada a su lado. Incluso ella, maestra del control y el protocolo, parecía hipnotizada por la transformación que se estaba produciendo en la pista de baile. Nathan guió a Evelyn en un giro complejo, y su memoria muscular respondió a la perfección. 7 años se desvanecieron como piel mudada. Ya no era la hija oculta, la vergüenza familiar, la tragedia de la que se susurraba. Era bailarina y bailaba. La música crecía hasta su crescendo, la melodía se elevaba con una mezcla de tristeza y desafío que parecía contar toda la historia sin palabras. «Detén esto de inmediato». La voz de Henry finalmente interrumpió la música, amplificada ahora por el micrófono que había tomado del podio. «Esto es inapropiado. Tú», señaló a Nathan, «eres empleado de este establecimiento. No tienes derecho a hacerlo». Evelyn dejó de bailar, pero no soltó la mano de Nathan. Se giró para mirar a su padre, y cuando habló, su voz tenía una fuerza que había estado sepultada bajo 7 años de silencio. «Estoy cansada de pedir permiso para existir», dijo, cada palabra clara y deliberada. «Estoy cansada de esconderme, para que no tengas que ver lo que cuestan tus decisiones. Estoy cansada de ser tu vergüenza». El salón de baile contuvo la respiración. La cámara de Vivian Moore capturó cada segundo, y el número de espectadores aumentó exponencialmente a medida que corría la voz por las redes sociales de que algo extraordinario estaba sucediendo en la gala de Lancaster. El rostro de Henry se sonrojó, y los controles se le resbalaron como arena entre los dedos. «Apaga esa música», le ordenó a Finn Morgan. El líder de la banda miró a sus músicos, luego a Serena Blake, quien se quedó paralizada por la indecisión. Tras un largo momento, Finn volvió a levantar la batuta y la música continuó. Era una decisión que le costaría el trabajo, lo sabía. Pero algunos momentos exigían elegir el arte sobre el comercio, la verdad sobre la comodidad. Henry entró en la pista de baile, con la mano buscando el hombro de Nathan con la clara intención de apartarlo físicamente. Pero Nathan se movió con sorprendente gracia, guiando a Evelyn en una suave rotación que evitaba el contacto y mantenía el ritmo del baile. Era elegante y devastador.
Un sirviente evadiendo a su amo sin parecer siquiera pelear. La multitud comenzó a murmurar con más fuerza. El sonido crecía como un trueno. Algunos estaban horrorizados por la ruptura del orden social. Otros quedaron cautivados por el drama que se desarrollaba ante ellos. Algunos, aquellos que tenían sus propias cicatrices ocultas e historias no contadas, observaron con lágrimas en los ojos cómo Evelyn recuperaba algo que le habían robado. «No entiendes lo que haces», dijo Henry, con la voz quebrada por la desesperación. Había superado la ira y se había adentrado en algo más primario. El miedo de un hombre que ve derrumbarse su mundo cuidadosamente construido. «Te estás humillando. Estás humillando a nuestra familia». La palabra, nuestra, flotaba en el aire como una acusación. Evelyn no era de nuestra familia cuando Henry se negó a ser fotografiado con ella durante 3 años. No era de nuestra familia cuando la presentó a sus socios, alegando que tenía una enfermedad crónica que le impedía asistir a eventos sociales. La habían borrado de nuestra familia en el momento en que su rostro ya no encajaba con su definición de perfección. En su desesperación, Henry cometió un error fatal. Olvidando que su micrófono seguía activo, olvidando que cientos de teléfonos estaban grabando, dejó escapar sus verdaderos sentimientos. «Esa cara llena de cicatrices es una vergüenza», gruñó. «Cada vez que te miro, veo mi fracaso. El fracaso de ese teatro. El fracaso de los protocolos de seguridad que aprobé. Eres un recordatorio andante de lo que sucede cuando los estándares fallan. He pasado 7 años y millones de dólares intentando enterrar lo que pasó esa noche. E insistes en llevarlo en tu cara para que todos lo vean». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso la música flaqueó. Las manos de Finn se congelaron en medio de la dirección mientras todo el peso de la confesión se asentaba sobre la sala. Henry pareció darse cuenta de lo que había dicho. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la cámara de Vivian Moore apuntándolo directamente. La luz roja de grabación como un ojo que no parpadeaba. La voz de Nathan era tranquila, pero llegó a cada rincón del salón de baile. Esa noche, dijo que el sistema de rociadores había sido desactivado para ahorrar dinero. Las salidas de emergencia estaban bloqueadas porque se necesitaba almacenamiento para las piezas del set. El sistema eléctrico no se había actualizado en 15 años a pesar de las múltiples advertencias. Corbin Hayes presentó un informe tras otro sobre los peligros, y todos fueron rechazados porque habrían afectado los márgenes de ganancia. El rostro de Serena Blake palideció. Dante Cooper tecleaba frenéticamente en su teléfono, intentando controlar los daños que ya eran imposibles. La multitud comenzó a moverse con inquietud. El orden social que momentos antes parecía tan sólido comenzaba a resquebrajarse. Henry intentó recuperar el control. Estas son acusaciones infundadas de un camarero que claramente tiene una agenda. Probablemente planeó todo este ardid por dinero, por llamar la atención, porque tengo los informes, dijo una nueva voz desde la entrada de servicio. Corbin Hayes entró en el salón de baile, con aspecto mayor que sus 50 años, pero con la dignidad de quien ha esperado 7 años para decir la verdad. En sus manos había una gruesa carpeta de documentos, correos electrónicos originales, evaluaciones de seguridad y propuestas de presupuesto. Todos tienen la firma digital de Henry Lancaster, autorizando los recortes que hicieron inevitable el incendio. Corbin había sido invitado por Nathan, quien lo localizó tras conocer fragmentos de la historia de Evelyn por el personal de cocina, quienes recordaban la noche en que la hija de su querido jefe resultó herida. Nathan había pasado semanas reconstruyendo el relato, sabiendo que esa noche llegaría. Sabiendo que alguien debía estar listo para ayudar a Evelyn cuando su padre inevitablemente la dejara caer de nuevo, la multitud estalló en caos. Los invitados sacaron sus teléfonos, no para grabar, sino para llamar a abogados, publicistas y miembros de la junta. El imperio de Lancaster Holdings, construido sobre una imagen de perfección y excelencia, se desmoronaba en tiempo real. Varias personas que habían perdido dinero en Lancaster Ventures a lo largo de los años comenzaron a alzar la voz, envalentonadas por la grieta en la armadura de Henry.
Historias de competidores aplastados, informes enterrados y vidas destruidas comenzaron a aflorar como cuerpos en una inundación. A pesar de todo, Evelyn y Nathan continuaron bailando. La música se había reanudado. Finn dirigía con lágrimas en los ojos al reconocer el poder del arte para revelar la verdad. Los demás músicos tocaban con un fervor que no sentían desde la escuela de música, cuando aún creían en el poder transformador de su oficio. Henry permanecía aislado en el centro de su propia gaila, observando a su hija bailar a su alrededor como un hermoso fantasma de la niña que había sacrificado por su ambición. Su teléfono vibraba sin cesar con llamadas de los miembros de la junta, pero no contestaba. No podía moverse, no podía hablar, solo podía observar cómo 7 años de mentiras cuidadosamente construidas se desmoronaban en 3 o 4 tiempos. La canción estaba terminando. Las notas finales se acercaban con inevitable gravedad. Nathan guió a Evelyn en un último giro, y mientras giraba, su rostro reflejó la luz de las lámparas de araña. Las cicatrices que la habían definido durante 7 años parecían brillar, no de vergüenza, sino de supervivencia. Estaba marcada, pero no rota. Cambiada, pero no disminuida. Al apagarse la última nota, Evelyn se giró hacia la sala. La cámara de Vivian Moore seguía grabando, transmitiendo a miles de personas que habían estado siguiendo el drama. Evelyn miró directamente a la lente, sabiendo que sus palabras llegarían mucho más allá de este salón. No soy el error de nadie, dijo. Su voz, cargada con la fuerza de 7 años de silencio, finalmente roto. Este es mi rostro. Estas son mis cicatrices, y bailaré. He pasado 7 años en la oscuridad porque alguien decidió que mi verdad era incómoda. No más. Esta noche bailo por cada persona a la que se le ha dicho que debe esconderse para que otros se sientan cómodos. No somos su vergüenza. No somos su fracaso. Somos sobrevivientes y merecemos ser vistos. Los aplausos comenzaron lentamente. Una persona aplaudía sola al fondo del salón. Luego se unió otra y otra. Pronto todo el salón se puso de pie. La ovación de pie crecía como una ola. No todos aplaudían la caída de Henry. Muchos aplaudían el ascenso de Evelyn. Su valentía para permanecer de pie, con cicatrices pero sin vergüenza, frente a personas que habían sido entrenadas desde su nacimiento para valorar la superficie sobre la sustancia. Lily Carter se liberó de su tía y corrió a la pista de baile. Rodeando la cintura de Evelyn con sus pequeños brazos, la pequeña metió la mano en el bolsillo y sacó una cajita de música idéntica a la que llevaba su padre. Dio cuerda a la llave y se la ofreció a Evelyn. La melodía que sonaba eran los mismos valses que acababan de bailar. Pero en las sencillas notas de la cajita, sonaba como una nana, suave y sanadora. Era de mamá, dijo Lily. Dijo, la música lo hace todo mejor. Puedes tenerla. Evelyn se arrodilló a la altura de la niña, su rostro lleno de cicatrices cerca del perfecto de Lily. El contraste debería haber sido impactante, pero en cambio fue hermoso. 2 almas que se reconocían a través de la diferencia de edad y experiencia. Evelyn aceptó la cajita de música con manos temblorosas, no de miedo, sino por el peso abrumador de la bondad brindada. Gracias, susurró, y Lily la abrazó de nuevo antes de correr de vuelta con su tía. A la mañana siguiente, el video había sido visto más de 10 millones de veces. Los medios de comunicación retomaron la historia, cada uno con su propia versión. Los periodistas financieros indagaron en el historial de las propiedades de Lancaster, encontrando un patrón tras otro de recortes en los gastos e informes ocultos. La junta directiva convocó una reunión de emergencia, y para el mediodía, Henry Lancaster había sido puesto en licencia administrativa a la espera de una investigación completa. Serena Blake, mostrando la adaptabilidad que la había llevado al éxito, anunció de inmediato una reestructuración completa de los protocolos de seguridad de la empresa y un fondo de compensación para las víctimas afectadas por las propiedades de Lancaster durante la última década. También, en un gesto que sorprendió a todos, le ofreció a Corbin Hayes un puesto como jefe de cumplimiento de seguridad con plena autoridad para anular las decisiones presupuestarias. Pero la verdadera historia, la que sería recordada, ocurrió 3 días después en un pequeño estudio de danza en la zona este de la ciudad. Astrid Cole, de 33 años,
es directora artística de la compañía juvenil del Riverside Theatre, se había puesto en contacto con Evelyn a través de Nathan. Tenía una confesión que hacer. Yo envié la partitura, admitió Astrid, sentada frente a Evelyn en el estudio vacío. He cargado con la culpa durante 7 años, sabiendo que debería haber luchado más contra los recortes de seguridad. Debería haberme negado a que el espectáculo continuara cuando conocía los riesgos. Cuando me enteré de la gala, supe que era hora de decir la verdad. No sabía si alguien la tocaría, pero tenía que intentarlo. Mereces bailar tu propia canción, no la versión aséptica que prefería tu padre. Astrid se había hecho cargo de una pequeña academia de baile después del incendio, enseñando a niños que no podían pagar las escuelas de élite. Le ofreció a Evelyn un puesto de profesora si lo quería. No por lástima ni por publicidad, sino porque había sido la mejor bailarina que Astrid había entrenado. Y ese talento no desapareció con el incendio. Evelyn miró alrededor del pequeño estudio, sus espejos reflejando su rostro lleno de cicatrices desde todos los ángulos. Por primera vez en 7 años, no apartó la mirada. Se vio a sí misma por completo, el daño y la fuerza, la pérdida y la posibilidad. Enseñaré, dijo, pero también quiero bailar. No profesionalmente, tal vez, pero por mí misma. Por pura alegría, Nathan los había estado esperando afuera, dándoles privacidad para conversar. Cuando Evelyn salió, lloraba pero sonreía, una combinación que él reconoció de su propio camino desde el duelo hasta la aceptación. Se ofreció a llevarla a casa, pero ella negó con la cabeza. Creo que iré caminando, dijo. De día, sin esconderme. Durante las semanas siguientes, la vida se reorganizó de maneras inesperadas. Nathan encontró un trabajo a tiempo parcial en la academia de baile, manejando el equipo de sonido y tocando el piano en las clases. Esto le permitió mantener sus beneficios mientras pasaba más tiempo con Lily, quien había empezado a tomar la clase de ballet inicial de Evelyn. La pequeña se acercaba a la danza con la misma alegría que le ponía a todo. Descoordinada pero entusiasta, haciendo reír a Evelyn con sus creativas interpretaciones de posturas básicas. Henry Lancaster se enfrentó a múltiples investigaciones, tanto civiles como penales. Su imperio se derrumbó pieza por pieza, cada revelación peor que la anterior. Pero quizás el golpe más devastador fue personal. Una carta de Evelyn, entregada por su abogado, declaraba que no quería tener contacto hasta que él se sometiera a una terapia sustancial y compensara genuinamente a todas las personas a las que su negligencia había perjudicado. La carta no era cruel, simplemente clara. Ella no sería su camino a la redención a menos que él mismo hiciera el trabajo primero. El video del baile se convirtió en algo más grande que el escándalo o la reivindicación. Se convirtió en un símbolo para todos a quienes se les había dicho que ocultaran sus imperfecciones para hacerse más pequeños y consolar a los demás. Los estudios de danza de todo el país comenzaron a ofrecer clases inclusivas, creando espacio para personas con discapacidades, desfiguraciones y diferencias. El vals de esa noche, oficialmente titulado Reflection in Flamme, fue grabado por la Orquesta Sinfónica de Londres y las ganancias se destinaron a organizaciones de apoyo a víctimas de quemaduras. 6 meses después, Henry apareció en una de las clases de Evelyn. Se quedó en la puerta, disminuido y gris, viendo a su hija enseñar a un grupo de niños pequeños. Una niña tenía una pierna protésica. Otro niño tenía marcas de nacimiento que cubrían la mitad de su rostro. Evelyn los trató a todos por igual, con paciencia y ánimo, ayudándolos a encontrar la gracia en cuerpos que el mundo había etiquetado como imperfectos. Cuando la clase terminó, Henry se acercó lentamente. No habló, no intentó explicar ni justificar. Simplemente se quedó frente a su hija. Y por primera vez en 7 años, la miró de verdad, no a las cicatrices, sino a ella, a la mujer en la que se había convertido a pesar de él, no gracias a él. Te veo, dijo en voz baja. Por fin te veo. No era un perdón que tardaría años, si es que llegaba, pero era un comienzo. El primer momento honesto entre ellos desde el incendio. Evelyn asintió una vez, reconociendo las palabras sin aceptarlas como suficientes. Había aprendido que la sanación se producía a su propio ritmo, no al de nadie más,
un año después de la gala. El renovado Teatro Riverside reabrió con una función benéfica. Evelyn estaba en el centro del escenario. Sin maquillaje que cubriera sus cicatrices, sin sombras donde esconderse. Las luces eran brillantes, pero estaban correctamente instaladas. Las salidas estaban despejadas. El sistema de rociadores era de última generación. Corbin Hayes había supervisado personalmente cada medida de seguridad. Nathan se sentó al piano, sus dedos encontrando las primeras notas de una nueva composición, algo que había escrito durante las noches en que Lily dormía, y los recuerdos de Amanda se sentían más cercanos. Era una pieza sobre la transformación, sobre encontrar la belleza no en la perfección, sino en la supervivencia. En la decisión de seguir adelante cuando detenerse sería más fácil. Evelyn comenzó a bailar y el público contuvo la respiración. Este no era el baile desesperado de la gala, nacido del desafío y el dolor. Esto era algo completamente distinto, una celebración de las cicatrices como mapas de supervivencia, de la imperfección como prueba de una vida vivida plenamente. Se movía con una gracia que trascendía la belleza convencional. Cada gesto contaba la historia de caer y elegir levantarse. En la última fila, Henry Lancaster se puso de pie para aplaudir. Su presencia no había sido anunciada, su entrada se compró discretamente, su asistencia fue un acto privado de testimonio más que un gesto público. Había pasado el año en terapia, confrontando los valores superficiales que le habían costado a su hija y casi su alma. No lo habían perdonado, quizá nunca lo fueran, pero estaba aprendiendo a vivir con esa realidad. La actuación terminó con Evelyn extendiendo la mano hacia las luces del cielo, no con miedo, sino en señal de reconocimiento. El fuego la había transformado, la había marcado, pero no la había destruido. Permaneció bajo la luz, marcada y radiante, mientras el público se ponía de pie. La ovación duró 7 minutos, uno por cada año que había permanecido oculta, aunque nadie contaba excepto ella. Tras bambalinas, Lily corrió hacia Evelyn con la caja de música, lista y con cuerda. La sencilla melodía sonó, un hilo que conectaba el pasado con el presente. Perdido por la esperanza, Nathan se unió a ellos, abrazando a su hija, con la mirada fija en Evelyn, algo que podría convertirse en amor con el tiempo y la confianza. ¿Qué tal?, le preguntó Evelyn a Lily, arrodillándose a la altura de la niña. Perfecto, dijo Lily, y luego lo reconsideró con la honestidad de una niña de 7 años. No perfecto, en realidad. Mejor que perfecto. ¿De verdad? Evelyn rió. Un sonido que había estado ausente durante tanto tiempo que se sentía extraño en su garganta. Pero era real. Como dijo Lily, real e imperfecta y absolutamente suficiente. La caja de música siguió sonando. Su melodía se mezcla con los aplausos que se desvanecen y el sonido de la lluvia que comienza a caer sobre el nuevo techo del teatro. Todo era diferente a hace 7 años y todo lo que importaba era exactamente como debía ser. No perfecto, pero sí real. No impecable, sino completo. Al final, ese fue el único baile que valió la pena hacer. El que honraba tanto la ruptura como la reparación, la caída y el ascenso, las cicatrices y el alma debajo de ellas. Evelyn había vuelto a encontrar su escenario. No como la bailarina que había sido, sino como en lo que se había convertido. Y en ese devenir, había enseñado a todos los que la observaban que la belleza no se trataba de la ausencia de marcas, sino del coraje de ser vista. Marcas y todo. La caja de música se cerró con un clic y la canción se completó. Pero en el silencio que siguió, todavía se podía oír el eco de la verdad finalmente dicha, de la vergüenza transformada en fuerza, de un baile que lo cambió todo simplemente por suceder. Algunas historias terminan con felices para siempre. Este terminó con algo mejor. El comienzo de honestamente para siempre. Cicatrices incluidas, vergüenza excluida.